Buenas noches, vamos a comenzar con la tutoría de hoy. Para este primer ejercicio nos dice: en un triángulo rectángulo NMR recto en M, de lados N minúscula, M y R se cumple que, y nos dan una expresión. Nos dice: determine cada uno de los lados del triángulo en función de otro lado. El primer paso que tenemos que realizar para la resolución del problema es plantearnos el triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujarlo según las indicaciones que nos están dando. Como dice que es recto en M, ¿eso qué significa? Que este es el lado que mide 90 grados, recto en M. De ahí nos dice que es el triángulo NMR, así que uno de los ángulos se llama N y el otro es R. Este ángulo es el ángulo N y este es el ángulo R. También nos dan los nombres de los lados. El lado opuesto al ángulo N mayúscula es el lado N minúscula. El lado opuesto a R mayúscula es R minúscula. Y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, es M, porque ese ángulo se llama M. Hecho el dibujo del triángulo rectángulo, vamos a encontrar las razones trigonométricas para poder sustituir en la expresión que nos dan. Primero vamos a encontrar las que tienen que ver con el ángulo N, es decir, vamos a encontrar el seno de N es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a colocar aquí quién es el cateto opuesto. Para el ángulo N, el cateto opuesto es N. El cateto adyacente para el ángulo N, este es el cateto adyacente, es R. Y la hipotenusa es M. Así que cateto opuesto es igual a N sobre M. Ese es el seno de N. Coseno de N es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es R sobre M. Tangente de N es igual cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es N y cateto adyacente es R. La cosecante de N simplemente tenemos que invertir los valores. Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Eso quiere decir M sobre N. Para la secante de N solo tenemos que invertir los valores del coseno, porque es hipotenusa sobre cateto adyacente. M sobre R. Y para la cotangente solo invertimos los valores de la tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, R sobre N. De estos valores, según lo que nos dice nuestro enunciado, solo vamos a utilizar de N la cotangente de N y la cosecante de N. Esos son los que nos interesan. Cotangente, este de acá, cotangente y cosecante. Vamos a colocarla a un lado porque son las que vamos a estar utilizando. Y ahora vamos a encontrar lo mismo, las mismas funciones trigonométricas, pero para el ángulo R. Para R, el cateto opuesto de R es R minúscula y el cateto adyacente es N. La hipotenusa es la misma. Entonces el seno de R, cateto opuesto, es R sobre M. El coseno de R es cateto adyacente, eso quiere decir N sobre M. La tangente de R es cateto opuesto, R sobre cateto adyacente, N. La cosecante de R es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es, en este caso es R. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente, cateto adyacente, que es N sobre R. Para el ángulo R, esas serían las razones trigonométricas y vamos a estar utilizando solamente necesitamos entonces cotangente de R y coseno de R. Esa es cotangente y coseno. Una vez las hemos identificado, solamente vamos a utilizar esas expresiones para hacer las sustituciones en la igualdad que nos plantea el enunciado y así poder encontrar lo que nos pide. Vamos a dejar estas que vamos a utilizar y hacer la sustitución